¿Alguna vez has cruzado la puerta de tu habitación y sin razón aparente has sentido una incomodidad extraña? No es miedo, no es fatiga, es como si algo invisible se hubiera instalado en el aire, como si ese lugar que debería darte descanso ahora pesara sobre tus hombros. Quizá te cuesta dormir aunque estés agotado. Te acuestas y la mente se activa con pensamientos turbios, oscuros, circulares. Y cuando por fin logras cerrar los ojos, el descanso no llega del todo. Despiertas con ansiedad, con una presión en el pecho, con el alma cansada. Y si te dijera que lo que te roba la paz no está allá afuera, sino dentro de tu propio dormitorio. Hoy no vengo a hablarte de supersticiones ni de rituales. Vengo a hablarte del alma, de ese espacio íntimo, invisible, donde Dios quiere habitar, pero a veces no encuentra lugar, porque algo lo estorba, algo que no siempre parece malo, algo que no necesariamente tiene rostro, pero sí raíz. Una raíz que se ha quedado allí silenciosa, escondida entre lo que guardas, lo que acumulas, lo que no sueltas. Esta historia no es solo un relato, es una advertencia, una llave, una invitación del cielo para que mires hacia adentro con ojos nuevos, porque lo que estás por escuchar podría ser el reflejo exacto de lo que ocurre en tu casa sin que lo hayas notado. O peor aún, de lo que lleva tiempo ocurriendo en tu espíritu. Y si prestas atención, si decides quedarte hasta el final, no solo entenderás qué está mal, sino cómo liberarlo. Porque este mensaje no busca impresionarte, busca despertarte, hablarte de lo que has sentido, pero no has sabido nombrar, mostrarte por qué tus oraciones se sienten vacías, por qué tu mente se satura justo antes de dormir. ¿Por qué la presencia de Dios parece distante, incluso cuando oras con sinceridad? La historia que te voy a contar no trata sobre alguien distinto a ti. No es un caso extremo, es un espejo que tal vez te incomode, pero que también te puede sanar, porque en sus detalles hay una verdad poderosa. A veces, para recuperar la paz, hay que hacer espacio. Y ese espacio no comienza con palabras, comienza con acción. Dios quiere hablarte, quiere habitar en tu descanso, pero no puede habitar en medio del caos. No puede manifestarse en un lugar saturado de recuerdos rotos, de objetos sin propósito, de apegos ocultos. Hoy lo invisible va a salir a la luz. Y lo que parecía insignificante, vas a descubrir que era la raíz de todo. No cierres esta puerta, no te vayas ahora, porque lo que viene a continuación puede ser el inicio de tu liberación. Mateo era un hombre tranquilo, vivía solo en una casa pequeña, pero bien cuidada. Por fuera todo parecía en orden. Los vecinos lo veían como alguien reservado, trabajador, siempre correcto. Nadie habría imaginado que dentro de su habitación, el espacio donde dormía cada noche, se libraba una batalla invisible. Su dormitorio no era un caos a simple vista, pero estaba lleno de objetos que no usaba. En los cajones había papeles viejos, recibos de servicios vencidos, libretas con hojas arrugadas, bolígrafos que ya no escribían. Bajo la cama, bolsas, con ropa que no le quedaba desde hacía más de 15 años. Guardaba camisas descoloridas, pantalones manchados, suéteres con elástico vencido, y todo tenía una razón para quedarse. Por si bajo de peso, por si un día lo necesito, por si me toca hacer trabajo duro. También había cables, muchos cables, algunos rotos, otros sin función, adaptadores que no encajaban en ningún aparato, cajas vacías de celulares que ya no tenía, frascos con olor a perfume seco, baterías oxidadas, relojes detenidos, monedas de hace décadas, revistas antiguas que no pensaba releer. Incluso había una lámpara rota con la pantalla quebrada que seguía prometiéndose arreglar algún día. Mateo no se consideraba un acumulador. Cuando alguien le preguntaba por qué no tiraba todo eso, respondía con una sonrisa:
Soy precavido. Nunca se sabe cuándo puede hacer falta. Pero lo que no decía era que, cada vez que entraba a su cuarto, sentía una extraña incomodidad. Como si algo no estuviera bien. Como si el aire fuera más denso. Como si la atmósfera estuviera cargada de algo que no podía ver, pero que lo aplastaba desde adentro. Oraba cada noche, pero su oración era breve, automática, sin profundidad, sin conexión. Sentía que hablaba solo, que sus palabras no pasaban del techo, y luego, al acostarse, su mente comenzaba a correr. Pensamientos turbios, recuerdos viejos, preocupaciones sin forma. Se sentía drenado, cansado, como si el simple hecho de estar en su cuarto le quitara fuerzas. Dormía, pero no descansaba. Se levantaba más agotado de lo que se acostaba. Su corazón latía con ansiedad sin razón aparente. Y aunque no había ruidos extraños ni sombras en la noche, había algo peor. Una opresión sutil. Una presencia silenciosa que lo observaba. No era miedo, era peso. Un día, después de una noche particularmente agitada, Mateo despertó sobresaltado. Había soñado que caminaba por su dormitorio, pero todo lo que tocaba le transmitía emociones. Tocaba una camisa vieja y sentía vergüenza. Rozaba un cable y sentía rabia. Veía una caja olvidada y lo invadía la tristeza. Cada objeto tenía una carga, un recuerdo, como si su cuarto estuviera gritando lo que su alma no quería recordar. Y en el sueño, una voz suave le dijo: «Hasta que no limpies, no serás libre». Mateo se levantó de la cama con el cuerpo empapado en sudor y el corazón golpeando en el pecho. No era solo el impacto del sueño, era como si su alma hubiera recibido una orden, una alerta, algo que no podía seguir ignorando. Caminó por su habitación y por primera vez en años vio realmente lo que había ahí. No con los ojos de la costumbre, sino con una claridad nueva. Lo que antes llamaba precaución, ahora le parecía encierro. Lo que antes justificaba como por si acaso, ahora le pesaba como cadenas. Era como si toda la acumulación hablara y lo que decía no era bueno. El polvo en las esquinas, las bolsas olvidadas, las cajas amontonadas. Todo comenzó a molestarle, como si su dormitorio estuviera infestado de memorias estancadas. Como si cada objeto estuviera ocupando no solo espacio físico, sino espiritual. Sin pensarlo mucho, abrió el armario, se quedó frente a él unos segundos y con voz baja, casi temblorosa, dijo: «Esto ya no me representa, esto no lo necesito más». Y tiró la primera bolsa. Ese gesto fue como un disparo de salida, un acto pequeño pero poderoso. Comenzó a sacar ropa vieja, prendas que cargaban el olor de una vida pasada, papeles que ya no tenían valor, frascos vacíos, trastos que hacía años no usaba. Las bolsas comenzaron a apilarse fuera de la habitación. 1, 2, 3, luego 10, luego 20. Durante 3 días, Mateo no paró. Día y noche se dedicó a liberar su espacio. No lo hacía como una limpieza de primavera, lo hacía como quien se arranca una piel vieja, como quien abre la ventana después de años de encierro, como quien dice con cada bolsa: «Señor, quiero respirar». En ese proceso lloró, sintió miedo, sintió vergüenza, pero también sintió alivio. Cada objeto que salía le quitaba un peso del alma, y aunque nadie más lo veía, en lo invisible, algo se estaba rompiendo. Al tercer día su habitación estaba vacía de todo lo innecesario. No quedaban cajas, ni cables, ni recuerdos encerrados en plástico, solo la cama, la lámpara, un ropero ordenado y aire nuevo. Mateo se sentó al borde de la cama y sintió algo que hacía años no sentía: paz. No escuchó música celestial, no vio visiones, solo silencio. Pero era un silencio distinto, un silencio liviano que no asfixiaba, un silencio que sanaba.
Por primera vez en mucho tiempo, respiró hondo sin ansiedad. Su mente se sentía despejada, su corazón tranquilo. No tenía miedo, no tenía angustia, solo tenía la certeza de que algo espiritual había cambiado en esa habitación. Esa noche durmió como no dormía desde su juventud, sin sobresaltos, sin pensamientos corrosivos, sin opresión. Y al despertar, supo con total claridad, Dios había vuelto a entrar. Mateo se quedó sentado un largo rato aquella mañana. No tenía prisa, no quería prender la televisión ni mirar el celular. Solo quería quedarse en ese espacio que ahora sentía distinto. Todo se veía igual, pero nada era igual. El aire era más claro, el ambiente más suave, su alma más ligera. Se levantó y abrió la ventana. El viento entró como si también hubiese estado esperando que lo dejaran pasar. Por primera vez en años sintió que podía respirar sin peso en el pecho, que podía orar y que la oración no rebotaba, sino que subía, como si el cielo se hubiera acercado, silencioso, pero evidente. Ese día, Mateo no solo limpió su habitación, limpió su mente, limpió años de algún día, tiró restos de épocas que ya no tenían nada que ver con su presente. Lo entendió con dolor, pero también con dignidad. Había guardado tantas cosas por miedo, por nostalgia, por no atreverse a soltar. Ahora lo veía con claridad. Cada objeto que había acumulado tenía una raíz emocional. No era solo ropa vieja, eran heridas que no cerraban. No eran solo cables sin uso, eran excusas para no avanzar. No eran solo cajas con cosas rotas, eran síntomas de una fe adormecida, y eso era lo que más lo sacudía. No se trataba de suciedad, sino de lo espiritual, de cómo, sin darse cuenta, había transformado su dormitorio, ese lugar íntimo y sagrado, en un depósito de recuerdos muertos, de ideas inconclusas, de miedos envueltos en bolsas negras. No entendía, susurró en voz baja, mirando sus propias manos. Pensaba que todo eso no tenía importancia, pero ahora lo comprendía. Ahora sabía por qué orar se sentía estéril, por qué la ansiedad lo despertaba en la madrugada, por qué, aun amando a Dios, no sentía su presencia en ese cuarto. Había olvidado algo fundamental. Dios no habita en el desorden. La Biblia lo dice claramente, aunque muchas veces pasamos ese versículo de largo. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Y cómo podía haber paz en una habitación donde cada objeto gritaba angustia, pérdida, fracaso, apego? Recordó entonces algo que había leído una vez sobre el pueblo de Israel. Antes de las celebraciones, debían barrer cada rincón de su casa. No por higiene, sino por santidad. La levadura debía ser retirada, las migajas escondidas, eliminadas. Era una manera de decir, aquí nos preparamos para lo nuevo, y Mateo, en su dolorosa y liberadora limpieza, había hecho eso sin saberlo. Había dicho con acciones lo que sus oraciones nunca lograron expresar del todo. Señor, haz espacio en mí. Y el cielo, que siempre está esperando esa rendición, respondió, no con fuegos artificiales, no con voces audibles, sino con lo que más había anhelado, una paz que no necesitaba explicación. Con el paso de los días, Mateo comenzó a observar su entorno con ojos nuevos. Ya no pasaba por su dormitorio como antes, sin notar nada. Ahora lo miraba como un santuario, un lugar de descanso físico, sí, pero sobre todo un altar silencioso donde se encontraba con Dios. Descubrió algo que antes no comprendía. Cada objeto en su habitación tenía una voz, una energía, un mensaje oculto. No eran solo cosas, eran testigos. Había tenido, por ejemplo, una chaqueta con una mancha de aceite que nunca salía. La guardó por años porque le recordaba una época en la que trabajaba de sol a sol cuando apenas ganaba para comer. Pero cada vez que la veía sin darse cuenta, se encorvaba un poco.
Sentía tristeza, sentía carga. Esa chaqueta no le cubría del frío, le recordaba su escasez. Y así comenzó a entender qué hacía cada objeto. Una libreta vieja le hablaba de promesas que no cumplió. Un par de zapatos gastados le hablaban de caminos que ya no quería volver a pisar. Un perfume seco en una botella vacía le hablaba de una relación que no terminó bien, pero de la cual no había querido desprenderse del todo. El problema no era que los objetos tuvieran poder. El problema era lo que representaban. ¿Cuántas veces, Señor? Se preguntaba. He orado pidiendo descanso, pero dormía rodeado de cosas que gritaban lo contrario. Esa pregunta fue como una revelación. No era una maldición lo que lo perturbaba, era acumulación emocional. Un peso invisible hecho de memorias no sanadas, de heridas no resueltas, de apegos disfrazados de utilidad. Objetos que sin hablar decían cosas que su alma no quería seguir escuchando. ¿Por qué me es tan difícil soltar?, pensó. ¿Qué me ata a algo que ya no sirve? Y entonces entendió, no era solo apego, era miedo. Miedo a necesitarlo mañana, miedo a no volver a tener, miedo a olvidar, miedo a perder parte de su historia. Pero lo que había sido historia, ahora era lastre. Había una verdad profunda que lo golpeó como agua helada en la cara. Cuando no sueltas lo viejo, no haces espacio para lo nuevo. Eso incluía cosas, emociones, ideas. Había querido avanzar espiritualmente, pero no entendía por qué sentía estancamiento. Y ahora, todo cobraba sentido. Mateo no necesitaba una nueva prédica, ni una gran revelación. Solo necesitaba obedecer esa voz silenciosa que le dijo un día: haz espacio, yo quiero entrar. Y lo hizo con cada bolsa de basura, con cada objeto soltado, con cada rincón despejado. Mateo estaba predicando con su acción la oración más poderosa que había hecho en años. Estoy listo, Señor, para lo que viene. Los días siguientes fueron distintos para Mateo, no porque su vida externa hubiera cambiado drásticamente, sino porque él ya no era el mismo. Algo se había reordenado por dentro, al mismo tiempo que su habitación se ordenaba por fuera, y fue ahí donde comprendió un principio espiritual que nunca había considerado en serio. El orden externo refleja la paz interna, pero también puede activarla. No era casualidad que desde tiempos antiguos las Escrituras mostraran cómo Dios siempre se manifestaba en lugares preparados. El tabernáculo tenía medidas precisas, instrucciones claras. El altar debía estar limpio, los utensilios consagrados, las vestiduras santas. Nada era aleatorio, todo tenía propósito. Mateo pensó en eso mientras guardaba sus pocas cosas ordenadas en el nuevo ropero vacío. Ahora cada prenda tenía un lugar. Solo conservaba lo que usaba, lo que le traía paz, lo que no tenía un lazo emocional que lo encadenara al pasado. Recordó una enseñanza que había escuchado de niño, pero que recién ahora tenía sentido. Dios no habita en medio del desorden. Y no se trataba solo de suciedad o caos físico. Se trataba de disposición espiritual, de decirle a Dios con hechos: aquí hay espacio, aquí hay orden, aquí puedes quedarte. Esa noche volvió a dormir en silencio, pero esta vez no fue solo ausencia de ruido. Fue presencia de paz, una atmósfera liviana, como si su habitación hubiera sido consagrada sin necesidad de incienso, sin salmos a todo volumen, sin aceite, solo con obediencia. Y es que hay algo que muchos creyentes aún no comprenden. No todas las batallas se ganan en la iglesia. Algunas se libran con una escoba en la mano, o con una bolsa de basura, o con la decisión radical de no conservar lo que Dios ya te pidió, soltar. Mateo había cambiado su dormitorio, pero lo que realmente había cambiado era su relación con Dios. Empezó a orar de otra manera, no con frases repetidas, no buscando milagros, solo agradeciendo, solo respirando, solo diciendo:
Gracias, Señor, porque estás aquí. Y aunque seguía sin ver visiones ni escuchar voces celestiales, sentía con fuerza que algo se había abierto, que su alma estaba más receptiva, que su fe ya no era empujada por el miedo o la costumbre, sino por una certeza firme. Dios habita donde hay espacio. A veces, lo más espiritual que puedes hacer no es ir a un retiro, sino limpiar tu habitación. Y Mateo, sin saberlo, había hecho ambas cosas. Había retirado de su dormitorio todo aquello que ocupaba lugar en lo visible, y había permitido que en lo invisible se abriera una puerta por donde entraba algo sagrado, la paz del Espíritu Santo. Una tarde cualquiera, mientras tomaba un té en la cocina, Mateo se dio cuenta de algo que lo hizo detenerse en seco. Llevaba semanas sin sentir ansiedad al dormir. Ya no despertaba sobresaltado. No tenía pesadillas. Su mente ya no era un torbellino en la madrugada. Se quedó en silencio y comenzó a llorar. No porque estuviera triste. Lloraba porque por fin se daba cuenta de todo lo que había estado cargando y de cómo Dios lo había liberado, no con un milagro ruidoso, sino con una instrucción simple: limpia tu habitación. Dios no lo liberó por orar más fuerte, lo liberó porque obedeció. Ese principio se volvió verdad dentro de él, tan profunda, tan firme, que ya no necesitaba explicaciones. Entendía lo que antes ignoraba. Muchas veces la bendición que pedimos está lista, solo está esperando que removamos el estorbo. No era que Dios no quisiera hablarme, pensaba. Era que yo no había dejado lugar para que su voz resonara, y ese lugar no era simbólico, era real, era su dormitorio, su cama, su entorno. Ese mismo día decidió escribir en un cuaderno una frase que más tarde pegaría en su armario. Mi habitación es un altar. Aquí se duerme con fe, no con miedo. Esa frase, sencilla pero poderosa, marcaba un antes y un después. Desde ese día, Mateo comenzó a vivir con una nueva intención. Revisaba con frecuencia su dormitorio, no para mantenerlo como una postal perfecta, sino para asegurar que el orden espiritual continuara. No volvía a guardar cosas por si acaso. Si algo ya no lo usaba, lo entregaba o lo soltaba. Si algo le traía malos recuerdos, lo despedía con gratitud y sin pena, porque entendió que Dios no habita entre recuerdos dolorosos, sino en espacios donde hay disposición. También comenzó a hablar con otras personas, no como quien da consejos desde la teoría, sino como quien ha vivido la batalla en silencio. Compartía su experiencia, no con tono de corrección, sino con ternura, porque sabía que, como él, muchos vivían en cuartos donde no podían descansar, sin saber por qué. El problema no es el colchón, decía con una sonrisa. El problema es todo lo que cargas en el alma y que está escondido entre las cosas que crees que no importan. Y muchos comenzaban a hacer lo mismo, a mirar sus espacios con nuevos ojos, a entender que no es superstición, es obediencia, que cuando Dios dice haz espacio, no está hablando de limpieza doméstica, sino de fe. La transformación de Mateo no fue instantánea, fue proceso, fue ruptura, fue decisión, pero gracias a ese paso silencioso, radical y firme, su habitación, antes cargada de restos y recuerdos, se convirtió en un lugar donde el cielo podía descansar. Mateo comenzó a darse cuenta de algo inquietante que antes le había pasado desapercibido. La verdadera guerra espiritual no siempre se libra a la vista de todos. A veces, la batalla más fuerte se da justo antes de dormir, entre la almohada y los pensamientos, entre el silencio y los recuerdos, entre el corazón que anhela descanso y el ambiente que no lo permite. Durante años había creído que el insomnio, la ansiedad o la falta de paz al orar eran parte de su carácter, parte de su rutina, parte de su edad. Pero no,
Eran síntomas de una atmósfera que llevaba años contaminada por lo invisible, la acumulación no solo de cosas, sino de emociones no resueltas. Recordó cuántas veces había orado pidiendo dirección, consuelo, claridad, sin recibir respuesta. ¿Cuántas veces pensó que Dios estaba lejos, que tal vez había hecho algo mal? Nunca imaginó que el ruido que bloqueaba su oración no venía de afuera, sino de lo que había permitido dentro de su espacio íntimo. Y es que el alma no descansa cuando está rodeada de cargas que no se nombran, pero sí se sienten. Muchos, como Mateo, viven así sin saberlo. Piden, claman, buscan, pero no limpian. Acuden al altar de la iglesia, pero no al altar de su cuarto. Le entregan a Dios sus oraciones, pero no sus cajones. Quieren sanidad emocional, pero duermen sobre bolsas con recuerdos que aún sangran. Y eso, comprendió Mateo, es una forma de contradicción espiritual, porque no se puede pedir paz mientras se sostiene el caos. Una noche, ya con su habitación ordenada, se acostó a orar como siempre, pero esta vez no sintió la necesidad de hablar mucho. Solo dijo: Señor, ya no tengo nada que esconderte, este espacio es tuyo, mi descanso también. Y se durmió. No soñó, no vio visiones, pero al despertar sintió algo tan profundo que casi le cuesta describirlo. Era como si, por primera vez, su alma hubiera descansado con permiso, como si el cielo hubiera estado cuidando su sueño, como si el Espíritu de Dios hubiese velado su noche, sin tener que abrir la boca, solo porque había encontrado lugar. En ese momento, Mateo entendió que había entrado en una nueva etapa. No una etapa sin problemas, sino una en la que ya no estaría solo, ni atrapado, ni confundido. Había hecho lo que tantos temen hacer: romper con lo viejo para abrirle paso a lo eterno. Y esa fue su mayor victoria. Mientras pasaban los días, Mateo empezó a notar cambios más allá del sueño reparador. Su mente estaba más clara. Podía concentrarse mejor, no se sentía agotado al despertar. Comenzó a tomar decisiones con más firmeza, a tener pensamientos más luminosos, a dejar de sentirse estancado. Era como si una niebla interna se hubiera levantado. Y todo había comenzado con una limpieza física. Lo que Mateo no sabía es que la ciencia también lo confirmaba. Los espacios sobrecargados alteran los niveles de cortisol, la hormona del estrés, afectan la calidad del sueño, la claridad mental, la capacidad de tomar decisiones. Pero lo que la ciencia apenas empieza a medir, la palabra de Dios ya lo enseñaba. Desde hace siglos, Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Y eso incluye la paz de tu dormitorio, de ese lugar donde cierras los ojos cada noche, donde tus pensamientos se recogen y tu alma se abre. El lugar donde, sin darte cuenta, das espacio o le niegas espacio al Espíritu de Dios. Mateo entendió algo tan claro como doloroso. Su acumulación no era un problema de organización, era una falta de fe. Había conservado cosas por miedo, guardado objetos por si acaso, mantenido recuerdos físicos de etapas que ya habían sido cerradas por Dios, pero no por Él. Y cada vez que miraba esas cosas, algo en su interior retrocedía. Era como si su alma no pudiera avanzar, mientras sus ojos siguieran viendo el pasado amontonado en una caja. Lo había dicho muchas veces: esto no lo tiro porque me trae recuerdos. Pero lo que no se había atrevido a decir era: esto lo conservo porque no confío del todo en lo que Dios hará después. Y eso, aunque no lo nombraba como pecado, era un obstáculo, porque el apego al pasado impide recibir lo nuevo. Y el orden, ese orden que ahora entendía como lenguaje espiritual, no era una cuestión de estética, sino de fe activa. Cuando Dios preparó al pueblo para salir de Egipto, les dio una orden sencilla: no llevar pan con levadura. Era una instrucción simbólica pero profunda. Les estaba diciendo: no se lleven lo viejo,
porque lo nuevo que les daré no lo necesita. Y Mateo, sin saberlo, había vivido lo mismo. Cuando limpió su cuarto, también limpió su alma. Cuando tiró lo que no usaba, también soltó lo que no sanaba. Cuando abrió espacio en su habitación, Dios abrió espacio en su corazón. Y fue entonces que lo entendió por completo. No era una limpieza, era una consagración. Con el pasar de los días, Mateo comenzó a comprender que aquella limpieza no había sido un acto doméstico, sino un acto profundamente espiritual. Cada prenda que había soltado, cada cable que tiró, cada bolsa que sacó, no eran solo objetos desechados, eran gestos proféticos, declaraciones silenciosas que decían: ya no vivo del pasado, ya no guardo lo que me ata, estoy listo para lo nuevo. Lo más duro no fue deshacerse de lo que estaba roto, fue enfrentarse a lo que aún funcionaba, pero ya no le servía. Esa camisa que alguien le había regalado antes de morir, esa bufanda que había usado en días felices, ese perfume seco que le recordaba una etapa de juventud. Nada de eso era malo por sí mismo, pero tampoco lo bendecía. No todo lo que emociona edifica, no todo lo que trae memoria trae paz. Y fue ahí donde Mateo enfrentó la verdad más íntima de todas. Había cosas que no soltaba por apego emocional, porque sentía que al tirarlas traicionaba lo vivido, como si renunciar a un objeto fuera una forma de olvidarse de quien fue, de quien amó, de lo que perdió. Pero el Espíritu de Dios le mostró una verdad más poderosa. El recuerdo vive en el alma, no en la tela. La gratitud vive en el corazón, no en el objeto, y lo que ya no bendice, contamina. Una noche, mientras se preparaba para dormir, Mateo tomó la última caja que quedaba guardada en lo profundo de su ropero. Dentro había cartas, fotos, objetos personales que le recordaban una relación que nunca terminó de sanar. Se sentó en la cama, las miró una a una y lloró. No de tristeza, de liberación, porque esa noche entendió que lo más espiritual que podía hacer era despedirse sin rencor, sin temor, con gratitud, no por lo que perdió, sino por lo que aprendió. No por lo que fue, sino por lo que estaba a punto de recibir. Quemó las cartas, rompió las fotos, tiró los recuerdos, y en ese gesto no hubo odio, sino honra. No hubo olvido, sino sanidad, porque al soltar aquello, algo en su interior también se soltó. Un nudo viejo, un ciclo estancado, un rincón del alma que aún no había sido habitado por la paz. Esa noche, el Espíritu Santo no necesitó hacer ruido para entrar, porque el lugar ya estaba listo, porque Mateo, con humildad y firmeza, había dicho sin palabras: «Aquí estoy, Señor, ya no me aferro, te dejo espacio, habita aquí». Y el cielo respondió. Desde aquel día, Mateo dejó de ver su dormitorio como un simple lugar para dormir. Ahora lo entendía como lo que realmente era, un altar silencioso donde Dios también deseaba habitar. Y esa comprensión lo cambió todo. Comprendió que no basta con tener la casa ordenada si el cuarto donde descansa el alma está en ruinas invisibles. Porque el dormitorio no es solo un espacio físico. Es el lugar donde el corazón se expone, donde la mente se abre, donde se baja la guardia. Y si ese lugar está saturado de cosas que no bendicen, entonces también lo estará el espíritu. La Biblia está llena de escenas donde Dios se manifiesta en lugares preparados. Abraham construyó altares. Elías limpió el altar antes de orar por fuego del cielo. El tabernáculo fue diseñado con instrucciones minuciosas. ¿Por qué, entonces, pensaríamos que nuestro lugar de descanso no merece la misma reverencia? Mateo lo entendió al fin. No se puede recibir paz donde no hay honra. Esa fue la razón por la que comenzó a cuidar su cuarto como quien cuida una tierra santa. No desde la obsesión, sino desde el amor.
Cambió su manera de acomodar las cosas. Se despidió de los objetos sin uso con oraciones sencillas. Bendijo su espacio cada vez que abría la ventana. Y antes de acostarse, no solo oraba, también agradecía. Agradecía porque sabía que ahora ese espacio era propicio para lo eterno. Un lugar donde la mente podía descansar, donde el alma podía respirar, donde Dios podía hablarle, aunque fuera en silencio. Descubrió que muchas veces las personas piden señales, milagros, respuestas, sin darse cuenta de que la voz de Dios está presente, solo que apagada por el ruido de todo lo que se ha acumulado sin propósito. Y ese ruido no es siempre audible, a veces es emocional, visual, energético, espiritual. A veces es una caja en el rincón, a veces es una carta guardada con culpa, a veces es una prenda vieja que no se usa, pero que nunca se puede tirar. Cada uno de esos elementos tiene un eco, y ese eco, si no es sanado, se convierte en un estorbo. Mateo, en su caminar silencioso, se convirtió sin saberlo en testimonio, porque muchos empezaron a notar su cambio, su mirada más clara, su hablar más suave, su descanso más profundo. Cuando alguien le preguntaba cuál era su secreto, no hablaba de una fórmula, solo decía: empecé por donde nadie predica, por mi cuarto. Y sonreía, porque sabía que el cambio más radical no siempre se ve desde fuera, pero sí se siente en el alma, cuando el Espíritu de Dios encuentra lugar para quedarse. Una noche, mientras organizaba unos documentos, Mateo encontró una nota vieja escrita por él mismo, muchos años atrás. Decía: algún día voy a ordenar todo esto, cuando tenga tiempo. Se quedó mirándola por unos segundos. Luego sonrió con ternura, pero también con firmeza. Esa nota era un reflejo de la excusa más común, el algún día. Una promesa silenciosa que no es más que una forma elegante de postergar lo urgente del alma. Gracias, Dios, susurró, por no esperar a que yo tuviera tiempo. Gracias por haberme despertado. Y es que muchas veces lo que nos tiene atrapados no es el pecado escandaloso ni la falta de oración, sino esa postergación que se vuelve costumbre, ese cajón que no se abre, esa bolsa que no se tira, ese rincón que no se revisa. Todo eso va formando una atmósfera, y las atmósferas también hablan, también ministran, también retienen o liberan. Mateo lo sabía ahora. El orden no es solo estético, es espiritual, es un lenguaje, una declaración, porque cuando guardas lo que Dios te dijo que sueltes, no estás siendo prudente, estás reteniendo cadenas. Y cuando haces espacio no estás siendo radical, estás siendo libre. Recordó una enseñanza poderosa. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, su primera orden no fue «adórenme» ni «hagan fiesta». Fue sencilla, directa, práctica. «Quitad la piedra». Si no quitaban la piedra, el milagro no se manifestaba. Así de simple. La resurrección estaba lista. Pero el obstáculo seguía cubriendo la salida. Mateo se vio reflejado en esa historia. Su piedra no era una roca. Eran cosas viejas, ropa con olor a encierro, cables, papeles, herencias emocionales de épocas que ya no tenían derecho a vivir en su presente. Y esa piedra, aunque no lo sabía, estaba tapando lo que Dios ya había preparado. Por eso entendió que hay batallas que no se ganan en un altar público, sino con una bolsa de basura en la mano. Ese fue su altar personal, su dormitorio. Ese fue su sacrificio, soltar. Ese fue su milagro, descanso profundo, claridad mental y un alma dispuesta para recibir lo nuevo. Ahora, cada vez que sentía que algo comenzaba a estancarse en su interior, no oraba más fuerte, limpiaba más profundo, porque había descubierto algo que transformó su espiritualidad. El Espíritu Santo no necesita ruido, solo necesita espacio.
Una tarde, mientras caminaba por su casa, Mateo se detuvo frente a la puerta de su dormitorio. No entró de inmediato, solo se quedó ahí unos segundos respirando. Recordó cómo se sentía antes, cómo ese cuarto, años atrás, le robaba la paz sin que supiera por qué, cómo su alma se enredaba en pensamientos turbios justo al acostarse, cómo su cuerpo descansaba, pero su espíritu no. Y ahora, todo era distinto. Abrió la puerta. El cuarto estaba en silencio, pero no era un silencio vacío. Era un silencio lleno de algo sagrado, como si el aire llevara consigo una promesa cumplida, como si las paredes guardaran un susurro. Aquí habito ahora. Mateo no necesitaba ver ángeles ni escuchar truenos celestiales. Su espíritu sabía lo que sus ojos no podían ver. La atmósfera había cambiado, porque el corazón también lo había hecho. Y entonces recordó las veces que años atrás había culpado a todo menos a su entorno. Será estrés, será el trabajo, será la edad, decía. Pero nunca imaginó que era su propio espacio el que lo estaba drenando. Su cuarto, ese lugar donde debía descansar, se había convertido sin saberlo en un almacén de ansiedad, miedo, recuerdos sin sanar. Había aprendido la lección más dura y más hermosa a la vez. Lo que se guarda sin propósito termina siendo un obstáculo para lo divino. Y esa frase quedó grabada en su alma. Desde entonces, Mateo dejó de guardar cosas por si acaso. No porque se volviera irresponsable, sino porque entendió que el por si acaso era una declaración de desconfianza en la provisión de Dios. Como si creyera que tal vez, algún día, Dios no respondería y él tendría que echar mano de lo viejo, pero ya no. Ahora vivía diferente. Cada objeto que conservaba debía cumplir una condición: bendecir. Si no lo usaba, si no le traía paz, si no tenía un propósito, salía de su vida. No por desprecio, sino por honra, porque quería que su espacio siguiera siendo un altar, no un almacén, un sitio de encuentro, no de estancamiento, y ese principio lo comenzó a aplicar en todo. Su cuarto era solo el comienzo. Luego vino la cocina, el armario, el corazón, porque entendió que el desorden no siempre es físico, a veces es emocional, a veces está escondido detrás de «estoy bien», cuando en realidad estás lleno de cosas que no quieres enfrentar. Pero lo más hermoso de todo esto fue una certeza que se le quedó clavada para siempre. Dios no necesita espectáculo para quedarse, solo necesita un corazón y un lugar limpio. La noche en que Mateo terminó de escribir en su diario aquel proceso, se arrodilló al pie de su cama. No para pedir nada, no para quejarse, solo para agradecer. Había pasado tanto tiempo esperando un cambio desde afuera que no se dio cuenta de que el mayor cambio debía comenzar desde dentro y desde su entorno inmediato. Ahora lo entendía con todo su ser. Su habitación era más que un cuarto. Era el espejo de su estado interior, y mientras más cargado estaba afuera, más confundido se sentía por dentro. Pero ahora su espacio era ligero, no perfecto, no decorado con lujo, pero disponible para Dios. Y esa disponibilidad era todo lo que el cielo necesitaba. «Haz espacio», recordó que susurró aquella voz en sueños. «Haz espacio, quiero quedarme». Eso era. Dios no solo quería visitarlo, quería quedarse. Pero no se queda donde hay ruido, saturación, recuerdos podridos, miedo al mañana. No porque lo espanten esas cosas, sino porque el corazón que no suelta no puede sostener lo nuevo. Mateo sonrió con ternura, porque ahora lo sabía. No se trataba de tirar cosas, sino de rendir su voluntad, de dejar de controlar, de no vivir guardando por si acaso, de confiar en que Dios proveerá cuando tenga que hacerlo, y esa rendición
trajo descanso, no solo físico, sino emocional, espiritual, mental. Su alma estaba en reposo, su mente respiraba con claridad, su corazón ya no se aferraba a lo que fue. Estaba listo para lo que venía, y en esa quietud, sin música de fondo ni palabras elocuentes, solo dijo: «Gracias, Señor, por hacerme ver, por mostrarme que el milagro que tanto esperaba comenzaba con una bolsa de cosas viejas, por enseñarme que no todo se trata de orar más fuerte, sino de obedecer más profundo. Gracias por quedarte». Mateo cerró sus ojos y descansó. Y ese descanso no fue común. Fue un descanso que venía del cielo, un descanso que no se compra ni se fabrica, un descanso que solo llega cuando el Espíritu encuentra lugar para habitar. Y tú, que has llegado hasta aquí, que has leído con el alma, ya sabes lo que tienes que hacer. Mira tu habitación, mira tu armario, mira tus cajones y luego mira tu corazón. Porque muchas veces Dios no te está pidiendo más oración, te está pidiendo espacio. Hazlo, no por miedo, no por superstición. Hazlo por honra, por amor, por obediencia. Verás que la paz que tanto has buscado no estaba lejos, solo estaba esperando que hagas lugar.